¿Más o menos? Vale, trataré de hablar un poco más fuerte. Yo ya suelo gritar por default, ¿vale? Así que muchas veces pregunto porque me dicen, escuchamos demasiado fuerte. Y yo, vale, bajo la voz, ¿no? Pero en este caso tendré que subirlo un poco. Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Es viernes, son las 10 de la mañana. No creo que todo el mundo quiera levantarse para ver una charla de no-code, diseño, cultura y sobre todo ver a alguien que le flipa esto, que se levantó hoy a las 5 de la mañana para corregir unos errores del código. Entonces, creo que soy de los míos, así que vamos a pasarla muy bien aquí todos juntos. Vamos a hablar de no-code, vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de por qué llegué al diseño. Yo vengo de la ingeniería, caí en el diseño, caí en las tecnologías, caí en el no-code. Me enamoré del concepto de construir y destruir, porque no solo hay que construir, también hay que destruir para aprender, ¿no? Hay que hacer que las cosas exploten para saber cuánta dinamita tienes que echar. Entonces, pues nada, comencemos. Yo trabajo en un Design Driven Venture Builder que se llama QStudio. Los que serán fans de James Bond entenderán automáticamente la referencia. QStudio está inspirado en ese personaje mítico que se llama Q, y el Q Branch o la cueva de Q, que era este personaje que creaba artefactos de futuro para que James Bond en algún momento de la película pudiese salvar su vida, ¿no? Al principio James Bond siempre lo miraba a Q, que Q ha sido varios personajes durante toda la trilogía o durante toda la historia de James Bond. Ha sido un viejo, luego ha sido un chico muy joven, luego ese chico joven ha crecido, pero siempre ha sido la misma esencia, ese personaje incomprendido que le encanta inventar cosas, pero sobre todo le encanta imaginar escenarios futuros, ¿no? Entonces nosotros hace más o menos 7 meses fundamos QStudio, que queremos ser el primer Design Driven Venture Builder de España y de México, porque estamos en presencia en ambos países al mismo tiempo. Yo soy chileno, no soy mexicano, luego les contaré mi historia. Entonces nosotros como Venture Builder nos especializamos en el diseño y desarrollo de compañías, específicamente startups fundacionales tecnológicamente hablando, productos fusionando tecnología, visión estratégica para crear experiencias genuinas y sostenibles. La palabra sostenible es una palabra que está muy usada, muy tirada por el suelo, pero nosotros lo utilizamos desde el punto de vista económico. Sostenible, porque si somos sostenibles económicamente hablando, podremos ser sostenibles ecológicamente hablando, ¿vale? Y socialmente hablando. Entonces, gracias a QStudio puedo estar aquí con vosotros, contar un poco mi historia, porque teóricamente yo estoy en jornada laboral, ¿vale? Yo utilizo el rol de Head of Design. Yo me preocupo de todo el diseño que sale en QStudio. No soy el diseñador principal. Por suerte, gracias a Dios o gracias al que esté arriba, tengo un equipo maravilloso. Tengo una directora de arte que está por aquí, Alba, que es increíble. Tengo diseñadores, tenemos un gran equipo. Pero yo me preocupo más en la parte del significado del diseño. ¿Qué es el diseño para nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la experiencia de usuario que va a estar detrás de todo esto? Y simplemente es por qué gastamos el dinero que vamos a gastar desarrollando un producto. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra motivación día a día? Porque al final es tiempo, pero también es dinero. Y como somos un Venture Builder, ya entenderéis que el dinero no es nuestro, son de inversores. Entonces tengo un doble compromiso, por un lado, gastarme el dinero de otra persona, y también tengo el compromiso de aprovechar ese dinero de otra persona que tiene el poder para gastárselo en ayudar al mundo, en hacer algo bueno por la gente, ¿no? Entonces a eso me dedico. He sido en mi carrera profesional, he sido ingeniero industrial, de formación también. También soy de formación diseñador industrial. He sido Design and Innovation Manager en Pirelli para la Fórmula 1. Me dedicaba al tema de artefactos para la Fórmula 1, sobre todo en tema de datos y métricas. También he sido Innovation Project Manager. Algún momento en mi vida también he tenido el rol de Radical Innovation Project Manager. ¿Qué hacía? Innovación tradicional, pero me llamaban Radical Innovation Project Manager, ¿no? Y también soy Product Marketing Advisor e investor de un estudio de videojuegos indie en Chile, que estamos creando el primer RPG MMO hecho 100% en Chile y hecho 100% en Unreal 5. Es un juego que lo están haciendo 5 chavales en un departamento de 50 metros cuadrados, y los tíos ya tienen una demo que va a salir en marzo. Para mí, hay que darle un aplauso a los chicos de Entropy Unit. He pasado mucho tiempo en el Politécnico de Milán, soy ingeniero del Politécnico de Milán. También he pasado mucho tiempo en la Politécnica de Valencia, soy diseñador de la Politécnica de Valencia.
He trabajado para la Fórmula 1, entré como ingeniero industrial, pasé a conformar el equipo de Smart Manufacturing en la Fórmula 1, me llevaron a Slatina, Rumanía, 2 horas de Bucarest, en la mitad de la nada, cosa que estoy acostumbrado, ya lo vais a ver. Estuve trabajando ahí directamente con equipos muy grandes como Red Bull o Mercedes, que iban a prácticamente a auditarme todo lo que yo hacía, a quitarme el ordenador y ver todos los datos. Pero bueno, muy amables, muy majos. Entropy Unit ya hablé de ellos. QStudio, que es el Venture Builder que he cofundado hace 7 meses. Y XY Booster, que es el fondo de inversión que está detrás mío, que es el que me respalda en mis locuras y en mis destrucciones de producto. Así que los quería mencionar. Yo soy chileno, no nací en Barcelona, no nací en grandes ciudades como Barcelona, como Madrid, nací aquí, en la mitad de la nada, en la mitad del desierto de Atacama, en una pequeña ciudad minera llamada Chuquicamata. Se lo repito, Chuquicamata, donde cayó la lanza en quechua. Es un pueblo minero donde explotamos cobre, oro, molibdeno y tuxteno, ¿vale? Materiales que ya de por sí vienen cerca del cobre. Principalmente sacamos cobre de esa zona. Mis padres, yo vengo de una familia minera, mi abuelo minero, mi padre minero, mi madre profesora de la escuela de mineros, familia de minero. Pero no es el minero que nosotros imaginamos de Hollywood, casco, pico y pala, no, es una megafábrica. Entonces yo nací en el medio de una megafábrica detrás de estas dunas, en la cual yo con 6 años, tengo una anécdota que mis padres siempre se ríen de eso, que yo a los 6 años le pregunto a mi padre, papá, María, la de Recursos Humanos, ¿es nuestra tía? Porque como vivíamos en un campamento minero donde realmente todo lo que ocurría en ese campamento era de propiedad de la empresa, yo nací, me crié y compartí con mis amigos, que eran los hijos de los compañeros de mi padre, recursos humanos y todo eso. Entonces yo nací dentro de una empresa y empecé a entender los mecanismos de una empresa, lo que son los componentes, lo que son los proveedores, lo que son los procesos en general, cuando yo iba al colegio, cuando yo iba a la escuela y entendía todo eso porque lo veía, ¿no? Y otra cosa muy interesante que aprendí en la mitad del desierto de Atacama, que por cierto es el desierto más árido del mundo, existen diferentes categorías de desierto. Tenemos el desierto más peligroso del mundo, ¿sabéis cuál es? El de Gobi, perfecto. Luego tenemos el desierto más extenso del mundo, el Sáhara, y luego tenemos el desierto más árido del mundo porque no hay agua, el desierto de Atacama, ¿vale? Entonces yo justamente nací en un pequeño oasis, no se ve aquí en esta imagen, que quería realmente mostrar una imagen espeluznante, pero no, yo nací en un oasis donde hay árboles, donde hay río, donde hay vida. Y ahí tenemos la minería que destruye todo, ¿no? Pero bueno, es paradójico, ¿no? Pero bueno, entonces aquí yo empecé a entender máquinas, empecé a ver bulldozer, yo cuando, por ejemplo, tenía 15 años, yo andaba en bicicleta, ahora lo vamos a ver, y mi sueño era tener un Bobcat. ¿Sabéis lo que es un Bobcat? Es una pequeña maquinaria para levantar tierra. Con 15 años ese era mi sueño porque era una máquina que yo había visto y que entendía que era fácil de utilizar y que realmente me podía ayudar mucho para construir mis circuitos de bicicleta. Y como lo había visto durante toda mi vida, cuando yo iba al colegio, veía los máquinas, los camiones de no sé cuántas toneladas pasar cerca o a lo lejos, las grúas enormes, y yo decía, wow, y empezaba a entender que todo era sencillo, que yo era un niño pequeño, pero que esas personas que estaban conduciendo eso, algunas vez fueron niños pequeños. Entonces decía, no estoy muy lejos de ellos. Y aquí empezó a nacer mi curiosidad por los artefactos. Y aquí puse los artefactos que cambiaron mi vida. Llega 1999, sale 1997, 99 el Titanic, perdón por el error. Sale Titanic, todo el mundo enamoradísimo de la escena cuando Jack le muestra el dibujo a Rose, ¿no? Pues yo me quedé enganchado cuando el arquitecto, el constructor del Titanic, le muestra los planos a Rose. Y yo me quedé con eso y dije, joder, así se construye un barco, perdón por la expresión. Y entonces un barco se puede construir desde la planificación, desde el diseño, desde el dibujo, ¿no? Y ahí comencé a dibujar barcos. Luego tuve la suerte que me encontré, recibí un regalo de una tía, también ingeniera, me regaló este Lego robot que tenía como un pequeño Arduino protegido en plástico, ¿no? Que se podía programar con el computador, súper sencillo, y podías hacer lo que se moviese y todo, el Mindstorm, ¿no? Y me encantó. Yo y mi hermano, que mi hermano ahora es arquitecto, alucinamos con eso y empezamos a construir más cosas sobre eso y más cosas hasta que lo rompimos, ¿no? Y nos dimos cuenta cuál era la limitación. Luego, años después, en 2006, tuve la suerte de estudiar inglés en Inglaterra y la familia que me alojó me regaló un iPod Movie. Y ahí me enamoré de la tecnología.
yo dije, he visto siempre máquinas, he visto siempre coches, pero no he visto nunca la tecnología, y empecé a tocarlo, empecé a ver sus terminaciones, veía que había un metal pulido por detrás, y me enamoré por completo y dije, ¿qué tengo que hacer para poder diseñar esto, para construir esto, ¿no? Y luego, en mi vida apareció el iPhone, 2008 apareció el iPhone, y me llegó una app que era la previa a Spotify, que también me enamoró. Y yo dije, qué increíble cómo la música va a revolucionar, qué increíble cómo unos pequeños chavales han creado algo mejor que iTunes en el teléfono, y se llamaba 8Track, no sé si lo habéis conocido. Estuvo antes de Spotify. Yo siempre he dicho, no estoy seguro, pero siempre digo, Spotify le copió a 8Track, porque 8Track tenía lo mismo que tiene Spotify al día de hoy, pero de forma mucho más rudimentaria, pero era esa sensación de encontrar música. Recuerdo que tenía una playlist que se llamaba Te queda mejor que tu suéter favorito. Y era música increíble, que la escuchaba cada vez que yo estaba estresado, estaba triste porque me había dejado mi novia, etc. Y para mí me enamoró esa aplicación, esa interfaz, ¿no? Y finalmente la Specialized Demo 2008 era una bicicleta increíble que sale el 2008, y me enamora la tecnología. Y dije, vale, yo tengo que construir cosas así. Entonces me volqué a ser diseñador industrial. Pero siempre pensé en el futuro, porque yo veía 8Track, pero al mismo tiempo veía que la gente seguía con iTunes, seguía con Ares, seguía descargando música de uTorrent. Entonces yo sentía un poco desde mi egocentrismo que tienen todos los diseñadores, ¿no? Wow, yo estoy en el futuro. Yo siempre voy un paso adelante, yo soy el incomprendido, ¿no? Entonces me llega, siempre recuerdo esto, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿No? A mí me encanta. Entonces empecé a preguntarme, oye, ¿realmente cómo entiendo el futuro? Y cómo entender el futuro, llegué a una metodología que se llama síntesis de futuro, que utilizan los diseñadores de coches. Entonces, de nuevo aparecen los diseñadores en mi vida. Y aquí dije, vale, ¿cómo los diseñadores de coches diseñan coches para los próximos 10 años? Porque tú, desde que se decide aceptar el diseño de un nuevo coche, hasta que sale el primer coche de cadena de producción, pasan al menos 5 años. Luego ese coche tiene que estar vigente en cadena de producción 3 a 5 años. Significa que el diseñador ha pensado en la necesidad de las personas a los próximos 10 años. Y yo dije, ¿cómo lo hacen? Con síntesis del futuro. ¿Y qué es síntesis del futuro? Es considerar todos los escenarios posibles que pueden ocurrir gracias a los avances tecnológicos, a los cambios sociales y a los desarrollos industriales, como por ejemplo el autonomous commerce. Hablamos del comercio tradicional, luego hablamos del comercio a distancia, luego hablamos del e-commerce. Pero ¿qué pasa si hablamos del autonomous commerce, cuando las máquinas se compren entre ellas? Entonces el marketing ya no tenga que ir hacia nosotros los humanos, sino que tenga que ir hacia mis máquinas, hacia mi teléfono, que mi teléfono va a decidir, mi chat GPT va a decidir qué camiseta voy a usar el próximo mes. Entonces vamos a hablar de un autonomous commerce, ¿no? Se va a empezar a relacionar entre ellos. Luego empezamos de coches voladores, lo típico que se suele hacer en síntesis de futuro. Y finalmente terminamos con, por ejemplo, familia multiespecies, ¿no? ¿Qué pasa cuando los seguros van a empezar a proteger a nosotros, a las plantas y quizás a nuevas mascotas que vamos a tener? A los perros ya se aseguran, pero hace 20 años era impensable que un seguro quisiese asegurar a un perro. Ahora sí se hace. Entonces empezamos a ver los principios de familia de multiespecies. Pero bueno, por honor les quería mostrar este vídeo, pero por honor al tiempo, porque he ido un poco más lento, porque ¿tenéis tiempo? ¿No? Vale, no pasa nada. Bueno, se lo muestro, dura 1 minuto, ¿vale? Hello, my name is Isaac Asimov. I was born in 1920. By the time you hear this message, I will have been dead for many years. You, 21st century humans of tomorrow, have been the main focus of my life. Every day I wrote in order to imagine what might happen to you. If I wanted to brave time to bring you this message, it is because I'm convinced that science fiction can help humanity. It contains powers that are more than ever necessary for the survival of the species. I have already tried to share this conviction with the men of my time, but were they ready to hear it? Why should I care about that? Only you, people of the future, will be able to judge. ¿Qué opináis de él?
Es fuerte, ¿no? Escuchar su mensaje, escuchar que realmente todo lo que él decía en los años 20, años 30, ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, él a través de la síntesis de futuro y el pensar todos esos escenarios ha ido adelantándonos, ¿no? Y justamente esto lo quiero ligar a cómo diseñamos y creamos producto. Nosotros cuando creamos producto pensamos en el presente y nos tiramos hacia el futuro en una línea recta, en un vector, ¿no? Y vamos viendo que mientras más lejos me estoy alejando en el futuro, hay más casos posibles, hay más casos plausibles, hay más casos probables, pero al final hay casos preferidos, ¿no? Yo, como ingeniero y diseñador industrial, siempre voy a preferir la protopía antes que la utopía y, obviamente, antes que la distopia, ¿no? Yo prefiero mejorar, que seamos una sociedad que mejora cada vez, antes que sea una sociedad ideal, ¿no? Entonces, nosotros buscamos la parte del preferido. Pero bueno, nosotros ¿cómo lo hacemos? A través de microcápsulas de futuro emergente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Son tecnologías que muchas veces nosotros los ingenieros decimos, sí, es una tecnología súper básica, está en pañales, es muy rudimentaria, pero son esas microcápsulas que nos ayudan a imaginar escenarios futuros. Y ahí está la magia. No está en la tecnología de hoy, sino que en el pensar todo lo que podríamos hacer en el futuro. Pero bueno, entremos un poquito más en materia. ¿Qué es el diseño para mí, para ustedes, para todo el mundo? ¿Qué es el diseño, no? Yo cuando tuve que formarme en diseño, todos los profesores siempre me lo preguntan, me lo han preguntado en el grado, me lo han preguntado en los máster, me lo están preguntando ahora en la tesis doctoral. ¿Qué es el diseño? Entonces, empecé a buscar referencias y muy rápidamente, Dieter Rams, gran referencia del diseño del siglo XX, nos dice, no se puede entender el buen diseño si no se entiende a las personas. El diseño está hecho para las personas. Entonces, aquí, en nuestra construcción de definición que vamos a hacer el día de hoy, ya tenemos que el diseño está hecho en función para las personas. Su función básica es ayudar a las personas, ¿no? Gracias, Dieter. Luego tenemos a Johnny Ives. El gran Johnny Ives, que ha estado detrás de los grandes productos de Apple desde el 2003 que se reincorpora en Apple hasta el 2015 que se retira para poder formar su propia agencia de diseño en Inglaterra, ¿no? Tengo una emoción increíble y la satisfacción de ver a alguien con auriculares blancos. Pero yo estoy constantemente atormentado por pensamientos. ¿Es suficiente? ¿Hay alguna manera de que podríamos haberlo hecho mejor? Entonces, acá la siguiente parte de la definición es que el diseño tiene detalle. Nos preocupamos de los componentes, nos preocupamos de la experiencia de usuario, nos preocupamos de realmente no simplemente de lo que sale de la fábrica, sino de cómo envejece ese producto, cómo está desarrollándose en las manos de las personas. Luego, Miguel Milá, otro gran diseñador español, diseñador catalán. Él se considera diseñador preindustrial. Él tiene, creo que al día de hoy tiene 92 años, o 92 años que debe tener. El diseño debería resolver problemas y satisfacer necesidades, pero además debería evocar emociones. Eso es la esencia del diseño. Entonces aquí sacamos otra parte importante, es que debe satisfacer necesidades y luego debe comunicar, debe transmitir, debe ser emocional, debe quedarnos en nosotros como humanos, ¿no? Su lámpara sexta, lámpara súper galardonada. Luego tenemos a José Fernández, no sé si lo conocéis, un mexicano súper talentoso, es una persona que ha impactado en vuestras vidas más de lo que creéis. Él ha estado detrás de los grandes disfraces y vestimentas de las grandes películas de Hollywood. Él creó la vestimenta de Batman, de Iron Man, y también lo llamaron para diseñar el SpaceX Suite. Una persona que es diseñador de trajes, lo llamaron para diseñar el traje espacial para SpaceX. Significa que el diseño no solo se queda en la parte estética, sino que va a lo funcional, va realmente al mensaje, porque al final este traje espacial no solo tenía que cumplir una función ingenieril, una función de supervivencia en el espacio, sino que tenía que ser un mensaje para decir, aquí estoy, soy SpaceX, soy Elon Musk, hago cosas más guapas, más chulas que la NASA misma, ¿no? Entonces tenía un doble mensaje y estuvo encargado por José Fernández. Esta frase no de José Fernández es una frase que resume toda mi carrera y todas estas frases, es que al final, si hablamos de personas, hablamos de emociones, hablamos de satisfacer necesidades, y yo hablaba mucho de futuro, sale la frase, el diseño crea cultura. La cultura moldea valores o crea valores, los valores determinan el futuro. Y es así como yo llegué hace como 10 años a la conexión entre lo que yo quería hablar de futuro y lo que quería hablar de diseño, ¿no? Dije, wow, acá está la ecuación necesaria para poder hacerlo. Pero luego
me di cuenta, y hemos hablado mucho, que yo me enfocaba mucho en las herramientas. Me enfocaba en el iPod, me enfocaba cómo era la bicicleta, me enfocaba en el MacBook Air que salía, me enfocaba en diferentes artefactos muy específicos que al final terminaban siendo herramientas, ¿no? Dejé de lado por completo la experiencia de usuario. Entonces, era 2017, estaba trabajando para la Pirelli, estaba en Milán, era la Design Week, abril del 2017, y estaba bastante cabizbajo porque era la Design Week y yo estaba siendo ingeniero industrial en una fábrica. No me malinterpreten, me gustaba ser ingeniero industrial, pero yo quería ser diseñador, ¿no? Y de repente, en la semana del diseño, yo estaba trabajando en una fábrica viendo datos, viendo números, viendo producción. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? Me subí al tren, quería realmente olvidarme un poco, me puse una serie en Netflix, me sale Abstract, me sale el episodio de Platón, que es un fotógrafo muy famoso griego y británico, perdón, y dice esta frase que me dejó helado. Creo que nunca deberías permitir que tus herramientas dominen el mensaje. El gran diseño ocurre cuando todas esas cosas se relegan a un segundo plano y recibes el mensaje. Platón dice que realmente el diseño no tiene que basarse en las herramientas, en la cámara, en el iPod, sino que tiene que basarse en esa experiencia, en lo que podemos comunicar al usuario, ¿no? Entonces dije, vale, ya está, ya lo entiendo, creo que realmente me tengo que enfocar, tengo que hacer un híbrido, pero debería haber una ecuación para hacer esto. Luego, conformando esa ecuación de, vale, ¿cómo hago el balance entre artefactos, mensajes, ideas, emociones, todo es experiencia de usuario? Encuentro a Marshall McLuhan, profeta de Internet, filósofo, experto en comunicación, ha dicho grandes teorías de los medios masivos, ¿no? Como el medio es el mensaje, el efecto retrovisor, y él nos deja esta frase: nosotros moldeamos nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos moldean a nosotros, ¿no? El otro día escuchaba un podcast del gran Javier Cañada del Instituto Tramontana, que es un señor que me flipa, y él comentaba justamente esta frase y comentaba una anécdota que cuando Le Corbusier se subió a un avión y sobrevoló París por primera vez en los años 20, al sobrevolar París se dio cuenta que París era una ciudad muy fea y se volvió loco. Empezó a obsesionarse en que las ciudades tenían que ser estructuradas, tenían que estar modeladas de cierta forma para que por el aire fuesen bonitas, fuesen estéticas, diesen un gusto verlas. Significa que el avión a Le Corbusier lo cambió. Entonces justamente esta frase coincide con eso, ¿no? Y nos pasa mucho, con las gafas nos está pasando, ya veis todo el caos con las Vision Pro, están cambiando nuestra forma de entender las profundidades, el punto focal del diseño, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, cuando termino de hablar con McLuhan, llego un poco a este cuadrante, ¿no? Al final hemos hablado que el arte del diseño es resolver una tarea, entonces tenemos la tarea en el centro y luego tenemos 4 variables, que son las variables que hemos ido viendo que se necesitaban trabajar, ¿no? Tenemos el usuario, que es las personas, por otro lado tenemos el contexto, todos somos personas distintas en momentos distintos, somos una persona a las 9 de la mañana, somos otra persona a las 9 de la noche, sobre todo si es viernes, somos una persona con nuestros padres, somos otra persona con nuestros amigos, entonces hay un contexto que cambia al usuario, aunque es en edad, en sexo, en gustos, en carrera profesional, etcétera. En todos esos datos soy igual, pero en el contexto soy distinto, entonces hay que considerarlo. Luego tenemos el dispositivo, que obviamente el dispositivo es esa tecnología que nos va a hablar, y luego el interfaz, que es el lenguaje con el cual yo hablo con la tecnología, ¿no? Entonces, cito a Clay Christensen, que es el creador del Job to be Done, una metodología que se usa mucho en consultoría, que él dice que definir el trabajo es como ese progreso que la persona intenta hacer en una circunstancia muy específica, ¿no? Yo al final, como persona, quiero ir del punto A, de la situación A a la situación B. ¿Qué necesito para hacer eso? Necesito resolver un problema. El problema es eso, cómo muevo a la persona del punto A al punto B de un vector 1 a vector 2, ¿no? Entonces, así lo simplificamos. Pero bueno, la tarea, como decía, es lo que da sentido al diseño al final, ¿no? Porque hemos visto que el diseño nace para resolver problemas humanos, nace para mejorar la calidad de vida de las personas, para comunicar, para transmitir, por lo cual el fin último del diseño es resolver de la mejor manera la tarea. Entonces, por ejemplo, acá en Alexa, yo le digo, Alexa, necesito que me pidas un Uber, necesito comprar pan, necesito hacer esto, resuélveme la tarea, ¿no?
Pero luego tenemos el dispositivo, es ese aparato, ese artefacto, eso material, como veis ahí, lo tangible o lo tecnológico, con lo cual yo puedo comunicarme, ¿vale? Entonces, este dispositivo puede estar en tu bolsillo, es tu coche, es tu ordenador, es muchas cosas, ¿no? Luego tenemos el interfaz, que es esa manera con la que hablamos con la tecnología. Y, por ejemplo, acá tenemos el gran ejemplo de la interfaz más simple que puede haber, ChatGPT. La interfaz son botones, son drag and drops, son audios, puede ser texto, incluso pueden ser palancas. Todo el mundo piensa que las palancas y los botones están obsoletos, pero no, depende del contexto, ¿no? Estamos en un hospital, quizás necesito la palanca para confirmar que la máquina está funcionando, más que sea táctil, ¿no? Es el contexto que es lo que importa. Luego, las personas. Everything is about people, ¿no? El objetivo último es mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, la tarea es lo que le da sentido al diseño, las máquinas que se relacionan con personas. Y acá hay una cosa que me encanta, que siempre lo digo, y yo como ingeniero lo puedo decir, porque los ingenieros amigos míos se enojan mucho, es el diseño sin personas es ingeniería. Entonces, al final, tenemos que entender que tenemos que velar por las personas cuando diseñamos algo. Luego, el contexto, como les decía, no somos iguales a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche, no somos iguales con nuestros padres o con nuestros primos, somos personas distintas y tenemos que ser tratados bajo un contexto muy específico, una situación en la cual se va a ejecutar la tarea. Entonces, llega la ecuación. Y yo sé que a vosotros os gustan las ecuaciones. La ecuación de la creación de producto, y aquí lo ligo con la cultura de producto, es dispositivo por interfaz, por usuario, por contexto. Ahora les dejo una pregunta que quiero que la penséis durante el fin de semana. ¿Qué pasa si el dispositivo se va a cero? ¿Qué pasa si la interfaz se va a cero? El usuario, si se va a cero, no hay diseño, no tiene sentido, ¿no? Entonces, acá hay una condición. El usuario no puede, es distinto a cero. Contexto también es distinto a cero. Pero el dispositivo de interfaz, ¿qué ocurre si se va a cero? ¿A qué llegamos? Es pensarlo. Entonces, aquí quiero abordar el tema de cultura de producto. Cuando estuve estudiando esto, cuando se lo comento a mi equipo, siempre saco la referencia de los artesanos de katanas, que no sé cómo, nunca he encontrado la palabra, cuál es el nombre de su rubro, ¿vale? Los artesanos de katana se dedican mucho tiempo de su vida a ver cómo el samurái, o se dedicaban, ahora ya más son piezas artesanales, pero antiguamente se dedicaban a observar a los samuráis para ver cómo balanceaban la katana para poder encontrar el punto perfecto para hacer ese balance y esas palancas. Al final es un tema de palancas, más que de filo, más que de lo que sea. Es un tema de proporciones, de pesos en los puntos específicos para que existan esos torques potenciados, ¿no? Entonces, la cultura de producto se enfoca en la precisión y en el respeto. Lo hemos visto en todas estas quotes que hemos hablado, ¿no? Más allá de la fabricación, o sea, no tenemos que pensar solo en la fabricación, en la producción del código, del software, sino que tenemos que pensar en los detalles, en ser meticulosos en cada aspecto. Luego, tenemos que pensar en la necesidad del usuario. Tenemos que reflejar una relación respetuosa, incluso de admiración hacia nuestro usuario. Por eso es tan interesante que los diseñadores, cuando van a la calle, entrevistan, cuando por ejemplo, utilizamos herramientas más digitales, Google Analytics, Microsoft Clarity, etcétera, etcétera, Hotjar, por ejemplo, para entender cómo funciona nuestro usuario, es un acto de respeto, es un acto de amor hacia nuestro usuario, ¿vale? Porque nuestro usuario ha dedicado 5 segundos de su vida, o 3 en el promedio, 3 segundos de su vida, pero son sus segundos de su vida, ¿no? Y que yo les haya tirado una landing page mal hecha, donde el CTA no funciona, le robé 3 segundos a una persona, multiplicado por 1000 personas porque le metí 100 euros a Google Ads, ya son 3000 segundos, ¿no? Entonces ya empiezo a ser criminal. Entonces, por favor, cuando recordéis de cómo se crea la cultura de producto, pensar en estos artesanos que crean katanas y piensan en los samuráis. Por ahora, vamos a hablar un poco del futuro interfaz. Quiero ver cómo estoy de tiempo. Porque, vale, sí, voy bien. Entonces, vamos a entrar un poco en lo que es el futuro de las interfaces. Desde la resolución, desde el píxel al campo de visión. Nosotros como diseñadores en QStudio hemos visto esta diferencia. Hemos visto que antes diseñábamos por resolución, por píxeles, por superficie, por interfaz, y ahora estamos viendo por campo de visión. Estamos viendo la distancia en la cual vamos a poner el objeto en las gafas para ver cuál va a ser el campo de visión para poder dónde poner los botones, dónde poner la experiencia central, el foco, ¿no? Entonces se complejiza un poco más.
Aquí, por ejemplo, empezamos a hablar un poco de spatial computing, que sería esta idea de hacer un cálculo en el espacio para poder entrar, hacer una inmersión completa en el espacio y poder desplegar objetos digitales en ese mismo espacio de forma nativa y natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de Nemo Planet, que los conocí en Las Vegas este año, en enero, en el CES, y me mostraron su producto en fase beta, y realmente ellos entendieron lo que era el spatial computing porque escaneaba el espacio perfectamente con personas incluidas y todo y lograba poner las pantallas donde tenía que estar. Ellos habían pensado en la experiencia en la cual yo iba a abrir Google Slide y lo iba a tirar hacia el lado. Ellos pensaron en la idea de guardarlo todo porque alguien me está hablando, ¿no? O sea, el de poder colapsar todo porque alguien me está hablando, alguien se paró al frente mío y ya no quiero tener las pantallas así. Ese tipo de gestos, para mí, son gestos de amor, son gestos que están abriendo el mercado, están abriendo la posibilidad de crear esto. Y todo esto lo han hecho con los mínimos recursos posibles, y eso es lo más atractivo de Nemo. Por otro lado, tenemos una frase muy buena de Palmer, claramente, no de Zuckerberg. Palmer es el CEO, es el fundador de Oculus. No sé si conocéis la historia, Oculus nace como un proyecto de Kickstarter, luego es comprado por Zuckerberg 3 años después, 2 años después, y él dice: el teclado y el mouse son interfaces superhumanas, porque nos hacen ser superhumanos. Entonces aquí entramos al paradigma, de ¿por qué entonces las gafas queremos dibujar con el dedo? ¿Habéis probado alguna vez pintar con el dedo? ¿Preferís pintar con un pincel o con un lápiz, no? Entonces, ¿por qué estamos volviendo a la humanidad si gracias al mouse y el ratón hemos dado este superpoder? Somos muy habilidosos, tenemos mucha técnica con el mouse y con el ratón. Entonces, aquí hay un punto importante y súper interesante a discutir, es: ¿realmente lo estamos haciendo bien con las gafas? ¿Realmente tienen que ser nuestras manos los artefactos, las interfaces? ¿O tienen que haber más dispositivos que se tienen que desarrollar para hacernos de nuevo superhumanos? Porque ahora, los que habéis usado las gafas y luego las podéis probar, os sentís tontos, sentís que no funcionan las cosas, sentís frustración, porque ya no tenéis ese poder superhumano que tenéis con el teclado, el control C y control V, el pegar, cortar y todo eso, ya no lo tenéis, es distinto, entonces volvemos a ser humanos. Entonces, mi pregunta es: ¿y si no hay más interfaces? Hemos hablado de inmersión completa, pero ¿qué pasa si hablamos de emersión? Ya no tenemos interfaces, y tenemos Rabbit R1, tenemos Humane, ya lo habéis visto, el R1 yo pude probarlo personalmente en el CES también en Las Vegas, y es un dispositivo que acojona. Es bastante interesante el tema de que yo ya no tengo que tener mi teléfono, yo puedo pedir lo que pido y me lo va a resolver. Es una Alexa, pero de bolsillo, entre comillas. Entonces, me ayuda bastante este tema de simplificar toda la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, pero, ¿y ahora qué? Quiero mostrar esta imagen. Parecen webs muy desarrolladas, muy complejas, todo. Hemos hablado de diseño, hemos hablado de producto, hemos hablado de tecnología, pero todo esto requiere programación, requiere diseño, requiere muchas horas, mucho dinero. No. Y eso quiero hablarlo de la cultura de no-code. Nosotros hemos llegado a un balance en, si tenemos buen diseño, tenemos buena concepción de las cosas, nos faltaría tecnología para poder ejecutar cosas. Y lamentablemente la tecnología es cara, ¿no? Es difícil, es técnica, es compleja. Pero ¿qué pasa si hay genios en sus casas, en sus garajes, que están creando tecnología simplificada para que nosotros, los creativos, podamos construir esas ideas que tenemos? Es tecnología muy compleja, y esto es el no-code. El no-code, mucha gente me ha dicho: no, no es escalable, no sé qué, no es segura. Es tecnología muy compleja, que gente muy inteligente la ha hecho, muy inteligente, para que el mundo pueda crear cosas, ¿no? Ellos se han dedicado a construir para que la gente pueda construir. Entonces, hay que darle el respeto, y nosotros lo utilizamos muchísimo para construir. Y ahora también les quiero mostrar cómo se puede construir todo esto para las gafas, para esta nueva era de interfaces, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vemos interfaz de automatización, no-code de automatización, por ejemplo, Babel, por ejemplo, Zapier, vemos MailChimp para hacer email marketing, vemos Webflow, Babel para hacer webs, para hacer web apps, vemos Flutterflow para hacer apps nativas, vemos Airtable para hacer bases de datos estructuradas. Empezamos a ver cosillas que tú dices: wow, qué interesante, ¿no? Y lo que más les quiero recomendar es probarlas, echarle un ojo. Son casi gratis, algunas hay que pagar, pero vale la pena siempre probarlas, construir cosas, echarle ganas a esto.
¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el no-code toca las gafas? Toca esto nuevo, toca las Vision Pro. Porque sí, las Vision Pro, que son lo que vemos muchísimo y que muchos desarrolladores me han dicho, Chris, ¿qué tan caro va a ser desarrollar aquí? No lo sé, pero va a ser muy barato probar. Va a ser muy barato llevar a una solución buena, no excelente, pero buena al mercado, probarla y luego volver al garaje a desarrollarla. Porque gracias a estas personas que han estado los últimos 5 años trabajando en no-code para las Spatial Computing, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos 8Walls, que te permite hacer portales, por ejemplo, en 5 segundos puedes hacer este proyecto a través del duplicado de un par de objetos, 15 segundos como máximo, en la cual puedes hacer portales en la mitad del mundo real. Este es World Tracking, detecta el mundo con las gafas o con el teléfono, por ejemplo, también. Y puedes poner portales y esos portales te pueden llevar a realidades inmersivas. Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, en este World Tracking, yo te puedo llevar a el desierto de Atacama, que yo lo he modelado yo de forma completamente virtual, y te voy a mostrar mi forma del desierto de Atacama a través de este portal, ¿no? Entonces tú con las gafas cruzas el portal y ¡boom! De repente todo el mundo se cierra, ya no estás en esta sala, sino que estás en el desierto de Atacama o en la luna en este caso. Y esto se hace con no-code. Otro caso, este juego, que es el juego de atrapar al topo, ¿no? Está hecho con Subway, ¿cómo se llama? Mattermost, creo que esta es nueva, es de los chicos de SAP. También, súper interesante, les recomiendo que le echéis un ojo, la podéis probar sin gafas incluso, porque podéis hacer la simulación. Y aquí, por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo la idea de, tiro un coche, tiro un Tesla, le puedo cambiar los colores, le puedo cambiar las ruedas, puedo abrir las puertas, mirar el interior, cambiar el interior, y todo eso con un par de clics. Luego tenemos a mi preferido, a Betsy, que es la demo que les quiero hacer. Betsy es como un Figma, pero para Spatial Computing. Entonces tú, por ejemplo, ya viene por default, en vez de poner el iPhone o el tamaño de la pantalla, tú pones al cuerpo humano. Pones el cuerpo con sus manos, con su pierna. Por default tienes que poner la estatura, puedes poner la variable según el usuario, ¿no? Y luego empiezas a trabajar el punto focal, la distancia de las pantallas, cómo va a ser el envolvente, si yo hago así, cómo se van a mover las pantallas, todo con no-code, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un portal, otro portal más. A la gente le encanta hacer portales, no entiendo por qué. Entonces, acá hay otro portal. Yo les quiero mostrar un ejercicio que es transformar nuestro cuerpo en una interfaz. Yo con Betsy puedo hacer que mi pierna, yo haga así y en mi pierna estén los botones. Yo puedo hacer así y que en mis brazos estén los botones tipo Power Ranger, ¿no? Entonces empezamos a inspirarnos en la ciencia ficción y ahora lo podemos hacer con no-code. No tenemos que ser esos programadores que saben de Unity, porque los que sabéis, todo esto se hace con Unity o con Unreal, con software de videojuegos, que son complejos. Pero hay gente muy maja que se ha dedicado vida y alma, noches enteras, a desarrollar esto para nosotros, los mortales, para que podamos construir, ¿no? Y de forma gratuita. Entonces, demo time, muchísimas gracias por escucharme. Ahora les voy a mostrar una pequeña demo, veamos si soy rápido para hacerla. Una cosa interesante que les quiero mostrar es esto. Nosotros, con no-code, hemos creado una landing page, ¿vale? Le he creado ayer por la tarde. Yo no soy ningún genio de la programación ni nada por el estilo, simplemente les quiero mostrar lo fácil que es con Framer, que es una no-code para diseñar webs. Hemos creado esta web donde se alojan ciertas experiencias inmersivas. Entonces les dejo este link para los que tengáis gafas o queráis probarlas. Acá hay una serie de diferentes experiencias como Vision Craft, Airbrush, Realm Play, Cactus Mania, para probarlo. Pero les quiero hacer una pequeña prueba y aquí voy a ponerme las gafas y voy a proyectar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con lo de con el de cactus, no, con el de las manos, ¿vale? Se va a ver todo lo que yo veo, se va a ver ahí, ¿vale? Sí, ahora lo conecto. Lo estoy conectando, un segundo, ¿vale? Que cuando se apagan se desconectan.
Necesito un mando. Ya lo estoy proyectando. Sí, ya se veía, rayos. Sí, sí, es que lo pensé que no se veía. Ya está. Sí, ahora se tendría que ver. ¿Vale? Me avisáis cuando se vea. Eso me pasa por impaciente. Sí, ahora se va a ver. Es que creo que el internet no va muy bien. ¿Sí? Vale, ahora no toco nada, perfecto. ¿Vale? Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Podéis ver, por ejemplo, que yo acá tengo mi monitor. Acá tengo mi navbar. Tengo mi torre de control aquí. No sé si la veis. Sí, la veis, sí. Perfecto, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo caminar por todo el espacio y los veo tranquilamente. Por ejemplo, voy a poner el navbar al lado tuyo. Entonces, aquí tienes el navbar, ¿vale? Esa es la idea de esto. Es la magia de que yo puedo ver todo en casi tiempo real. O sea, yo podría jugar, saltar y todo. Incluso hemos hecho pruebas en aviones con las Pico 4, con la Vision Pro aún no, pero lo haremos para tenerlo, ¿vale? Entonces, voy a entrar, vais a ver mi WhatsApp, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo... ¿veis mi WhatsApp, sí? Qué interesante. Significa que lo bloquea. Genial. Eso es interesante porque normalmente a veces estamos haciendo pruebas con clientes y mi novia me escribe y dice amor y dice los clientes te están escribiendo por WhatsApp. Sí, pasa mucho. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es cargar esto, no sé si lo estáis viendo, que al final yo tengo mi pantalla aquí, ¿no? Y al final yo quiero hablar con vosotros y digo, vale, hola, ¿qué tal? Pero quiero cargar esta experiencia primero, ¿vale? Entonces... vamos a abrir Betsy, que es el software, es esta Figma para Spatial Computing que nos gusta mucho. Luego lo podéis probar tranquilamente. Vamos aquí, vamos a ver la experiencia y vamos a crear un límite nuevo, ¿vale? Siempre las gafas te piden un límite de seguridad para no chocarte con cosas, para no hacerte daño, ¿vale? ¿Vale? No sé si veis mi pantalla. Voy a dejar esto aquí. ¿Vale? ¿Veis mi mano? Vale, yo puse una mano blanca para que la podáis ver porque sabía que el internet iba a laguearse un poco. Tengo el puño cerrado, lo veis, ¿no? Pues si abro mi puño, se ven los botones aquí. Entonces yo puedo empezar a jugar. Se ve un poco lagueado por el internet, yo lo veo súper pixeleado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar a hacer interfaces de usuario con mi cuerpo, ¿no? Y eso es la magia de Betsy. Y esto lo hice en 5 minutos, ¿vale? Porque Betsy ya tiene todos los módulos, tiene todo el cuerpo humano, porque lo difícil antes era poder mapear tu cuerpo, o sea, poder hacer que esto sepa dónde está mi mano, que estoy cerrando los dedos. Eso era bastante complejo hasta los últimos 5 años. Ahora no. Y ahora eso es lo que simplifica. Por ejemplo, nosotros los diseñadores, cuando hacemos exposiciones de arte o cosas más curiosas, usamos un software que se llamaba Touch Designer, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Touch Designer era bastante complejo porque había que hacer el Machine Learning para entender tu cuerpo. Y ahora Betsy lo hace en un segundo. Todas estas herramientas que les comenté lo hacen en nada. Entonces, la idea es que podáis jugar y podáis inspiraros en que podéis hacer más cosas con vuestro cuerpo, ¿no?
Y nada, podéis probarlas, las dejo aquí, las podéis probar, tenemos muchas experiencias, pero para mí lo más importante era recalcaros que el diseño y la cultura de producto es crear productos que realmente puedan ayudar a las personas, ¿no? Pensar en esto. Por ejemplo, estamos desarrollando un producto, o sea, lo estoy desarrollando yo y un amigo, que se llama Cactus Manía, que es basado en un programa que está en no-code ya de esto, que es cómo podemos hacer que en los hospitales, mientras los niños están esperando algún tratamiento, podamos hacer un juego donde ellos puedan llenar lo más rápido posible la habitación de cactus, ¿no? Y sin que les toque los cactus, por ejemplo. Entonces estamos haciendo todo el sistema de puntajes y todo eso a partir de una no-code. Yo no programé la parte de poner cactus en el real world, ¿no? Pero sí voy a programar o vamos a hacer la programación del tema del scoring. Entonces de eso se trata, chicos. Entonces finalmente quiero concluir con la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Muchísimas gracias. Voy a sacar una foto, ¿vale? Para tenerla para... 3, 2, 1. Perfecto. Muchas gracias, chicos y chicas. ¿Está puesto?